Presentamos Notas de Elena G. de White para la Escuela Sabática. Lección 4. Las plagas. Esto es el espíritu de profecía, a la ley y al testimonio. Una enseñanza día a día, de toda la semana. Que lo disfrutes. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic en la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos un video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias. Sábado de tarde. El Señor le indicó a Moisés que volviera ante el pueblo y le repitiera la promesa de la liberación, con nuevas garantías del favor divino. Hizo lo que se le mandó, pero ellos no quisieron prestarle atención. Dice la Escritura: mas ellos no escuchaban, a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. De nuevo llegó el mensaje divino a Moisés: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Desalentado contestó: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Se le dijo que llevara a Aarón consigo y que se presentara ante Faraón para pedir otra vez que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Se le dijo que el monarca no cedería hasta que Dios visitara con sus juicios a Egipto y sacara a Israel mediante una señalada manifestación de su poder. Antes de enviar cada plaga, Moisés había de describir su naturaleza y sus efectos, para que el rey se salvara de ella si quería. Todo castigo despreciado sería seguido de uno más severo, hasta que su orgulloso corazón se humillara y reconociera al Hacedor del cielo y de la tierra como el Dios verdadero y viviente. El Señor iba a dar a los egipcios la oportunidad de ver cuán vana era la sabiduría de sus hombres fuertes, cuán débil el poder de sus dioses, que se oponían a los mandamientos de Jehová. Castigaría al pueblo egipcio por su idolatría y anularía las supuestas bendiciones que decían recibir de sus dioses inanimados. Dios glorificaría su propio nombre para que otras naciones oyeran de su poder y temblaran ante sus prodigios, y para que su pueblo se apartara de la idolatría y le tributara verdadera adoración. Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 266 y 267. Mi atención fue dirigida al poder que Dios manifestó a través de Moisés cuando lo envió a entrevistarse con Faraón. Satanás comprendió lo que debía hacer y estaba preparado. Sabía perfectamente que Moisés había sido elegido por Dios para romper el yugo de la cautividad que afligía a los hijos de Israel, y que en su obra simbolizaba la primera venida de Cristo para romper el poder de Satanás sobre la familia humana y libertar a los que habían sido hechos cautivos de su poder. Satanás sabía que cuando Cristo apareciera, realizaría obras y milagros admirables para que el mundo supiera que el Padre lo había enviado. Tembló al pensar en el poder de Jesús. Consultó con sus ángeles la forma de llevar a cabo una obra que cumpliera un doble propósito. 1. Destruir la influencia de la obra que Dios realizaría mediante su siervo Moisés, para lo cual obraría mediante sus agentes satánicos, y en esa forma representaría falsamente la verdadera obra de Dios. 2. Ejercer influencia mediante su obra por medio de los magos que existirían en todas las épocas, para destruir en las mentes de muchos la verdadera fe en los poderosos milagros y obra que Cristo llevaría a cabo cuando viniera a este mundo. Satanás sabía que su reino sufriría, porque el poder que ejercería sobre la humanidad estaría sujeto a Cristo. No era la influencia humana o el poder que Moisés poseía lo que produjo los milagros realizados ante Faraón. Era el poder de Dios. Esas señales y maravillas fueron realizadas mediante Moisés para convencer a Faraón de que el gran Yo Soy lo había enviado para ordenarle a Faraón a que dejara en libertad a Israel, a fin de que éste sirviera a Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, páginas 262 y 263. Escribe en los comentarios: la vara símbolo del poder de Dios. La vara símbolo del poder de Dios. Notas de Elena G. de White para la Escuela Sabática.
escrito por la pluma inspirada de Elena G. de White. Escúchanos. Domingo. Dios versus los dioses. Los magos parecieron realizar con sus encantamientos varias cosas similares a las que Dios había efectuado por medio de Moisés y Aarón. En realidad, no hicieron que sus varas se convirtieran en serpientes, sino que por su magia, ayudados por el gran engañador, hicieron que parecieran como serpientes para falsificar la obra de Dios. Satanás ayudó a sus siervos para que resistieran contra la obra del Altísimo, a fin de engañar a la gente y animarla en su rebelión. Faraón quería aferrarse de la más leve evidencia que pudiera obtener para justificarse al resistir la obra de Dios realizada por Moisés y Aarón. Dijo a esos siervos de Dios que sus magos podían hacer todas esas maravillas. La diferencia entre la obra de Dios y la de los magos consistía en que una era de Dios y la otra de Satanás. Una era verdadera y la otra falsa. Spiritual Gifts. Tomo 3. Páginas 205 y 206. Parcialmente en comentarios de Elena G. de White, en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día. Tomo 1. Página 1114. Escribe en los comentarios, vara verdadera y varas falsas. Vara verdadera y varas falsas. Los ancianos de Israel trataron de sostener la desfalleciente fe de sus hermanos, repitiéndoles las promesas hechas a sus padres y las palabras proféticas con que, antes de su muerte, José predijo la liberación de su pueblo de Egipto. Algunos escucharon y creyeron. Otros, mirando las circunstancias que los rodeaban, se negaron a tener esperanza. Los egipcios, al saber lo que pasaba entre sus siervos, se mofaron de sus esperanzas y desdeñosamente negaron el poder de su Dios. Les señalaron su situación de pueblo esclavo y dijeron burlonamente: «Si vuestro Dios es justo y misericordioso y posee más poder que los dioses de Egipto, ¿por qué no os libra?». Los egipcios se jactaban de su propia situación. Adoraban deidades que los israelitas llamaban dioses falsos, y no obstante, eran una nación rica y poderosa. Afirmaban que sus dioses los habían bendecido con prosperidad y les habían dado a los israelitas como siervos, y se vanagloriaban de su poder de oprimir y destruir a los adoradores de Jehová. Faraón mismo se jactó de que el Dios de los hebreos no podía librarlos de su mano. Tales palabras destruyeron las esperanzas de muchos israelitas. Les parecía que su caso era como lo presentaban los egipcios. Es verdad que eran esclavos, y habían de sufrir todo lo que sus crueles comisarios quisieran imponerles. Sus hijos habían sido apresados y muertos, y la vida misma les era una carga. No obstante, adoraban al Dios del cielo. Si Jehová estuviese sobre todos los otros dioses, ciertamente no permitiría que fueran siervos de los idólatras. Pero los que eran fieles comprendieron que por haberse apartado Israel de Dios, y por su inclinación a casarse con idólatras y dejarse llevar a la idolatría, el Señor había permitido que llegaran a ser esclavos, y confiadamente aseguraron a sus hermanos que Dios pronto rompería el yugo del opresor. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 265 y 266. Notas de Elena G. de White. Para la escuela sabática, escrito por la pluma inspirada de Elena G. de White. Escúchanos. Lunes. ¿Quién endureció el corazón del faraón? El faraón declaró que Moisés y Aarón eran impostores y que no podían hacer más que sus magos. Dijeron Moisés y Aarón a faraón: «Ese Jehová que pretendes no conocer, te convencerá de que es más poderoso que todos los dioses». Le informaron que Dios aún realizaría maravillas mayores, que lo dejarían sin excusa y que serían monumentos perpetuos de su providencia y poder a favor de Israel. Entonces Jehová dijo a Moisés: «El corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y he aquí,
que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová. En esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Escribe en los comentarios, la vara de Dios. La vara de Dios. El faraón no quiso escuchar a Moisés y a Aarón, sino que despreció sus palabras. Sin embargo, no tenía poder para hacerles daño. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Durante 7 días continuó la plaga sobre las aguas, pero el rey no se humilló, sino que endureció su corazón. Se les ordenó a Moisés y a Aarón que antes de traer las plagas, informaran fielmente a Faraón de la naturaleza de cada plaga que iba a venir, y del efecto de la plaga, para que tuviera la oportunidad de salvarse de ella, si así lo deseaba, permitiendo que los hijos de Israel fueran a sacrificar a Dios. Pero si el rey se negaba a obedecer el mandato de Dios, éste lo visitaría con más juicios. Spiritual Gifts, tomo 3, páginas 206 y 207. Se nos dice que el Señor endureció el corazón de Faraón. Las repetidas negativas del rey a escuchar la palabra del Señor provocaron mensajes cada vez más directos, más urgentes y contundentes. A cada rechazo de la luz, el Señor manifestaba un despliegue más marcado de su poder, pero la obstinación del rey crecía con cada nueva evidencia del poder y la majestad del Dios del cielo, hasta que se agotó la última flecha de misericordia de la aljaba divina. Entonces, el hombre quedó completamente endurecido por su propia resistencia persistente. Faraón sembró obstinación y cosechó lo mismo en su carácter. El Señor no pudo hacer nada más para convencerlo, porque estaba obstinado y lleno de prejuicios, hasta el punto de que el Espíritu Santo no podía acceder a su corazón. Faraón fue entregado a su propia incredulidad y dureza de corazón. La infidelidad produjo infidelidad. Cuando Faraón endureció su corazón ante la primera exhibición del poder de Dios, se hizo más propenso a un segundo rechazo del poder de Dios. El orgullo y la obstinación lo mantuvieron esclavizado y le impidieron reconocer las advertencias de Dios. Era contrario a la naturaleza del faraón cambiar de parecer después de haber expresado una vez su propósito de no creer. The Review and Herald. The measure of light given measures our responsibility. 17 de febrero, 1891, párrafo 1. Notas de Elena G. de White. Para la escuela sabática, escrito por la pluma inspirada de Elena G. de White. Escúchanos. Martes. Las 3 primeras plagas. Aunque los magos parecían producir ranas como Moisés y Aarón, no podían eliminarlas. Cuando el faraón vio que los magos no podían detener la plaga ni eliminar las ranas, se sintió un poco humillado y quiso que Moisés y Aarón suplicaran al Señor por él para que eliminara la plaga de las ranas. Empezaba a saber algo acerca de aquel Dios del que se declaraba totalmente ignorante. Moisés y Aarón le habían dicho al faraón que ellos no producían las ranas por magia ni por ningún poder que poseyeran, que Dios, el Dios viviente, las había hecho venir por su poder y que solo Él podía eliminarlas. Previamente, el faraón se había jactado ante Moisés y Aarón, porque los magos podían con sus encantamientos hacer aparecer las mismas cosas. Cuando pidió a Moisés que suplicara al Señor por él, éste le recordó su anterior altanería y jactancia a causa de las obras realizadas por sus magos, y preguntó al faraón dónde estaba ahora su vanagloria, y dónde estaba el poder de aquellos magos para eliminar la plaga. El Señor escuchó las súplicas de Moisés y detuvo la plaga de ranas. Cuando el rey se vio aliviado de su angustia inmediata, volvió a negarse obstinadamente a libertar a Israel. Moisés y Aarón, por orden del Señor,
hicieron que el polvo de la tierra se convirtiera en piojos a lo largo de toda la tierra de Egipto. El faraón llamó a los magos para que se presentaran ante él para hacer lo mismo con sus encantamientos, pero no pudieron. Moisés y Aarón, los siervos de Dios, por orden suya, produjeron la plaga de los piojos. Los magos, siervos de Satanás, por mandato de éste, procuraron producir lo mismo con sus encantamientos, pero no pudieron. La obra de Dios se mostró superior al poder de Satanás, pues los magos, con sus encantamientos, solo podían realizar unas pocas hazañas. Cuando los magos vieron que no podían producir los piojos, dijeron a Faraón. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, «Dedo de Dios es este». Mas el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Spiritual Gifts, tomo 3, páginas 208 y 209. Faraón llamó a los hechiceros para que obraran con sus encantamientos. También ellos realizaron señales y maravillas, porque Satanás vino en su ayuda para trabajar por medio de ellos. Sin embargo, aún en esto, la obra de Dios resultó superior al poder de Satanás, porque los hechiceros no pudieron llevar a cabo todos los milagros que Dios había realizado mediante Moisés. Pudieron duplicar solamente algunos de ellos. Las varas de los hechiceros se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón se comió a todas las demás. Después que los hechiceros procuraron producir piojos, pero fracasaron, fueron compelidos por el poder de Dios a reconocer lo siguiente. Dedo de Dios es este. Éxodo 8, 19. Satanás obró mediante los hechiceros en una forma calculada para endurecer el corazón del tirano Faraón contra las milagrosas manifestaciones del poder de Dios. Satanás pensó hacer vacilar la fe de Moisés y Aarón en el origen divino de su misión, y entonces sus instrumentos, los magos, prevalecerían. Satanás no estaba dispuesto a que el pueblo de Israel fuera liberado de la servidumbre egipcia para que pudiera servir a Dios. Spiritual Gifts, tomo 4, página 82. Parcialmente en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 263. Escribe en los comentarios. Satanás falsificó la vara milagrosa. Satanás falsificó la vara milagrosa. Miércoles. Moscas, ganado y úlceras. Los egipcios adoraban a ciertas bestias y consideraban una ofensa imperdonable matar a una de ellas, y si uno de sus objetos de culto era sacrificado, aunque fuera accidentalmente, solo la vida de la persona podía responder por la ofensa. Moisés demostró al faraón la imposibilidad de ofrecer sacrificios a Dios en la tierra de Egipto, a la vista de los egipcios, ya que podrían seleccionar para su ofrenda alguna de las bestias que consideraban sagradas. Moisés propuso de nuevo ir 3 días de camino al desierto. El rey consintió mientras estaba bajo la mano castigadora de Dios. Dijo Faraón, «Yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová, vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí». 29. Y respondió Moisés, «He aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón, y de sus siervos, y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová». 30. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. 31. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo. El Señor ordenó a Moisés y a Aarón que se presentasen de nuevo ante el Faraón y le dijesen, «Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si se negara a dejarlos ir y los detuviera, la plaga caería sobre su ganado. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel». Y murió todo el ganado sobre el cual cayó la plaga,
pero no murió ni uno solo del ganado de los hebreos. El faraón envió mensajeros para preguntar si había muerto alguno de los ganados de los israelitas. El mensajero volvió al rey, con la noticia de que no había muerto ni uno solo de ellos, ni estaban afectados en absoluto por la plaga. Sin embargo, su corazón se endureció y se negó a dejar a Israel marcharse. Spiritual Gifts, tomo 3, página 211. Los magos, con toda su magia y su supuesto poder, no pudieron, con ninguno de sus encantamientos, protegerse de la grave plaga de los furúnculos. Ya no podían estar delante de Moisés y Aarón a causa de esta grave aflicción. Se permitió así a los egipcios ver cuán completamente inútil era para ellos poner su confianza en el supuesto poder de los magos, cuando ni siquiera podían salvar sus propios cuerpos de las plagas. Spiritual Gifts, tomo 3, página 212. Escribe en los comentarios: magos agentes de Satanás. Magos agentes de Satanás. Notas de Elena G. de White para la escuela sabática. Escrito por la pluma inspirada de Elena G. de White. Escúchanos. Jueves. Granizo, langostas y oscuridad. Los que obedecieron la orden del Señor reunieron su ganado en establos y casas, al paso que los que tenían endurecido el corazón, como Faraón, dejaron su ganado en el campo. Aquí hubo una oportunidad para poner a prueba el orgullo exacerbado de los egipcios y para mostrar cuántos había cuyo corazón realmente estuvo afectado por el maravilloso proceder de Dios con su pueblo, a quien ellos habían despreciado y tratado cruelmente. Hubo, pues, granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo: «He pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más». Y le respondió Moisés: «Tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios». El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada, y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Después de que la plaga fue detenida, el rey rehusó dejar salir a Israel. La rebelión engendra rebelión. El rey se había endurecido de tal manera con su continua oposición a la voluntad de Dios, que todo su ser se alzó en rebeldía ante la tremenda exhibición del poder divino. Spiritual Gifts, tomo 3, páginas 200, 14 y 215. Parcialmente en comentarios de Elena G. de White, en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 1, páginas 1114 y 1115. Por último, el temor arrancó a Faraón una concesión más. Al fin del tercer día de tinieblas, llamó a Moisés y le dio su consentimiento para que saliera el pueblo, con tal de que los rebaños y las manadas permanecieran. «No quedará ni una uña», contestó el decidido hebreo. «¿Por qué? No sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá». La ira del rey estalló desenfrenadamente y gritó: «Retírate de mí. Guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás». La contestación fue: «Bien has dicho, no veré más tu rostro». Moisés era muy gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Moisés era considerado como persona venerable por los egipcios. El rey no se atrevió a hacerle daño,
pues la gente le consideraba como el único ser capaz de quitar las plagas. Deseaban que se permitiese a los israelitas salir de Egipto. Fueron el rey y los sacerdotes los que se opusieron hasta el último momento a las demandas de Moisés. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 278. Escribe en los comentarios: los sacerdotes se opusieron a Moisés. Los sacerdotes se opusieron a Moisés. Notas de Elena G. de White para la escuela sabática, escrito por la pluma inspirada de Elena G. de White. Escúchanos. Viernes. Para estudiar y meditar. Conflicto y valor. 24 de marzo. Endurecimiento del corazón. Página 89. Comentarios de Elena G. de White en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día. Tomo 1. Éxodo, capítulo 4. Páginas 1113 y 1114. Notas de Elena G. de White para la escuela sabática, escrito por la pluma inspirada de Elena G. de White. Escúchanos. ¿Te gustaría profundizar en el conocimiento bíblico desde una perspectiva profética? La agencia misionera AMI te invita a recibir una doctrina completa y totalmente gratuita con nuestros cursos exclusivos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, impartido por el pastor Enoc Martín. Aprende a comprender los 22 capítulos del libro de Apocalipsis con una enseñanza clara y profunda. Daniel, el perfecto arte profético. Explora a fondo este libro profético que revela verdades impactantes para estos tiempos. El testimonio de Jesús. Un curso 100% bíblico compuesto por 22 lecciones que te llevarán a entender mejor el mensaje de Cristo. Comunícate ahora al WhatsApp de la agencia misionera AMI, al más 502 42 29 77 86. Recuerda, es completamente gratis, porque el conocimiento de la palabra no se vende, se comparte. Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. La voz de Dios clama: escucha, oh pueblo. Descubre una programación que transformará tu vida espiritual. Música que eleva tu alma. Mensajes basados en la verdad presente. Reflexiones diarias que te acercan a Dios. Escúchanos donde quiera que estés. Descarga la app en Google Play, App Store o visita nuestra página web. Radio Reino, iluminando tu camino con la palabra de Dios. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic en la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos un video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.